Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. Hoy les propongo que charlemos sobre El nombre del viento de Patrick Rothfuss. El libro tiene 872 páginas, es de la editorial P&J. Este es el libro que me prestaron, que les comenté en otro video, tiene tapa blanda. En las primeras hojas podemos encontrar un mapa de los lugares que se nos van a ir presentando y de dónde van a suceder las situaciones. Está escrito de una forma súper sencilla, que aún así tiene muchas cosas, muchos pequeños detalles por descubrir que hacen que la historia sea súper rica. La trama es bastante sencilla. Nos cuenta la llegada de Cronista, que es un escritor reconocido, a una posada en donde conoce a Quoth. Quoth es el posadero, el protagonista de su propia historia y además es un héroe de leyendas. Cronista le propone a Quoth escribir su biografía, donde cuenta cómo se convirtió en la leyenda que es y de las aventuras que pasó a lo largo de su vida y que después se expandieron a lo largo del mundo y que la gente comenta y recomenta. A partir de allí, el libro tiene dos relatos diferentes. Por un lado está este presente, en donde están Cronista y Quoth, además de otro personaje que se llama Bast, en la posada, relatando la historia y escribiéndola. Y por otra parte está en primera persona el relato que nos hace Quoth de su propia vida. Algo muy bien logrado en el libro es el tema de las diferentes voces que nos van relatando diferentes cosas en la historia. Además de Quoth, que es el que cuenta su historia, y el narrador omnipresente que está contando la situación en la posada, hay otros diversos personajes que cuentan diferentes cosas. Y cada una de esas partes está narrada siguiendo la personalidad de ese personaje, lo que hace que de verdad parezca que nos lo están contando a nosotros y que uno puede identificar al personaje en cuestión y familiarizarse con él. Bueno, según vamos leyendo, conocemos a Quoth, que es un niño que vive junto a sus padres en un grupo de artistas itinerantes que recorren diferentes ciudades del territorio y que van haciendo sus obras de teatro y sus representaciones. Quoth de niño era muy inteligente, muy despierto, muy curioso, y eso lo hacía diferente, lo diferenciaba del resto de los chicos de su edad. Siempre tuvo la idea de asistir a la universidad, que es un sitio que existe en la mancomunidad, donde va la gente a aprender lo que en este universo es considerado como magia. A lo largo del libro, entonces, vemos las andanzas que tiene Quoth para llegar a la universidad, y posteriormente, una vez que consigue ingresar ahí, todo lo que le sucede con sus compañeros y sus profesores, y este tipo de magia que se puede dividir en dos, que son la simpatía y la nominación. Algo interesante que tiene la leyenda de Quoth, construyéndose como héroe legendario, es que muchas de las cosas que le suceden y de los enemigos que tiene no son míticos o fabulosos, sino que son cosas que le suceden del diario vivir y que le podrían pasar a cualquiera. Él queda huérfano siendo muy chico, eso es algo que le influye muchísimo, y después tiene que pasar por diferentes situaciones problemáticas como el hambre, el frío, defenderse por sí mismo, y después en la universidad con los profesores, los compañeros, incluso con las mujeres tiene muchos problemas que serían como los grandes enemigos que tiene Quoth a lo largo de su vida y que lo van conformando. En ese sentido se le da mucha importancia a los relatos en este libro, porque mucho de lo que se dice de Quoth sucedió de cierta forma, pero después se fue transformando a medida que la gente lo fue comentando de unos a otros, a medida que la historia fue pasando de boca en boca, y eso es muy interesante de cómo se trabaja. Bueno, entonces eso es más o menos en cuanto a la trama. Relata la vida de Quoth antes de llegar a la universidad y durante la universidad. Es muy fácil de ir leyendo, el libro tiene capítulos cortos, que por un lado está bueno porque podemos detener la lectura en cualquier momento, pero aún así también uno ve que el capítulo siguiente tiene pocas hojas y dice, bueno, sigo leyendo un capítulo más, el típico prometo que solo un capítulo más, y entonces es una lectura bastante rápida y llevadera. Como ya dije antes, está escrito de una forma muy simple, que no se da vueltas en cosas que no son necesarias para el desarrollo de la historia, así que eso está muy bueno. Bueno, mi opinión personal en cuanto al libro, al principio cuando lo empecé a leer tuve como emociones encontradas, porque pensé que tal vez iba a ser un libro típico, daba la sensación de ser una especie de mosaico
de distintas historias que ya conocía. Sin embargo, después, a medida que transcurría la lectura, me di cuenta que eso, lejos de haber sido una dificultad para el relato, hacía que fuera muy rico y súper original dentro de un universo ya conocido. A lo que me refiero, por ejemplo, el tema de la universidad. Nosotros ya conocemos otras historias en donde existen escuelas de magia. Harry Potter, obviamente. Medianoche para Charlie Bond, que no es tan conocido, pero aún así hay una escuela en donde hay chicos que aprenden habilidades especiales que pueden ser consideradas mágicas. Y después diferentes series de televisión, por ejemplo, algunas que muestro por aquí. A lo que quiero ir con esto es que en un principio parecía que podía llegar a ser un plagio o más de lo mismo, y sin embargo después pensé que eso que estaba bueno, que era un ingrediente que le añadía más verosimilitud a la historia, porque yo pensaba, por ejemplo, que si alguien fuera a escribir sobre hadas o duendes, todos sabríamos de lo que está hablando esa persona y aún así puede ser una historia muy original. Como que el lugar común de la escuela de magia podía contribuir a que nos sintiéramos todos identificados con la historia, porque es algo que más o menos manejamos, pero aún así mostrarnos situaciones nuevas que nos podían llegar a sorprender, como de hecho me pasó mientras leía el libro. Otra cuestión interesante que hay en esta historia es el hecho de cómo es concebida la magia. Lo interesante de la magia y de los fenómenos mágicos y de los seres que están alrededor de ella es que tienen una explicación científica, forman parte de la naturaleza y se mueven con leyes que también rigen a otras cosas físicas como la gravedad, por ejemplo. Yo había leído y había escuchado críticas con relación a esto, con respecto a que la magia es magia y que no tenía por qué tener explicación. Sin embargo, como me pasó con el tema del colegio de magia, recordé que había también otras historias en donde la magia no era algo intrínseco de la persona o que no era un fenómeno supranatural y sin explicación. Por ejemplo, El secreto de los brujos, de Michael Molloy, donde la magia es incluso material, es una especie de polvo o un mineral. La trilogía del viento en llamas, de William Nicholson, donde si bien es cierto que existe cierta ascendencia de la persona que posee los dones diferentes, es algo posible de ser aprendido, es una especie de capacidad mental la magia en ese sentido. Y la saga de Eragon, donde, si no me equivoco, porque este libro lo leí hace muchísimo y no lo volví a releer después, la magia también tiene que ver con una cuestión de aprenderse la esencia de las cosas y poder manipularlas desde allí. Entonces me parece que en ese sentido la explicación científica de la magia en El nombre del viento va totalmente acorde con el resto de la historia y con el personaje en sí mismo, que es un personaje extremadamente curioso y que está todo el tiempo preguntándose por la razón de las cosas y por el origen de las cosas. Y es bueno que nos pueda explicar a nosotros también el origen y la razón de la simpatía o de la nominación. Otra cosa que también estuve pensando es con relación al género del libro. Yo en particular no lo consideraría épico fantástico, me parecía que faltaba un poco para tener algo de épico, en el sentido de que es un relato bastante lineal, y también un poco faltaba de fantástico por todo esto que les comenté de las explicaciones de la magia. Yo pensé el libro más como una aventura o una crónica fantástica, si se quiere, y no tanto como épico fantástico, porque eso pienso que puede llevar a confusiones en lo que uno espere de la historia, así que me parece que sería como exigirle demasiado ponerla en un género de épico fantástico. Bueno, como ya les comenté, yo también había leído antes La música del silencio, que relata una semana de un personaje particular que aparece en El nombre del viento. El autor aclara que es extremadamente diferente ese libro a los otros libros de la saga, y yo creo que tiene que ver un poco con esto de mantener la personalidad del personaje del cual se está relatando la historia, porque si uno lee El nombre del viento y los pequeños o grandes relatos que hay adentro de él, relatados justamente por los personajes distintos, como ya les comenté, y después lee La música del silencio, en donde se relatan las andanzas de Auri, que es un personaje extremadamente particular, se da cuenta por qué puede ser que esté relatado de ese modo, escrito de ese modo el pequeño libro de La música del silencio, que por otro lado me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, La música del silencio es el primer libro que relata el primer día de relato de Quoth a cronista sobre su historia. Sabemos que son 3 días de relato, así que sabemos también que es una trilogía,
que se denomina La crónica del asesino de reyes. El segundo libro es El temor de un hombre sabio, que ya estoy pensando en leerlo en cualquier momento porque quiero continuar sabiendo más sobre esta historia. Bueno, así que esa es mi opinión sobre El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Yo sé que no es un libro muy nuevo, pero cayó a mis manos hace poco, medio de casualidad. Me gustó mucho y no quería perder la oportunidad de compartir con ustedes lo que pensaba con relación al libro. Y si alguno no lo leyó, la verdad que es altamente recomendable. Yo lo califiqué con un 4 en Lectorati y en Goodreads. Y estoy seguro que los otros libros de la trilogía van a continuar siendo igual de buenos y de fructíferos como fue El nombre del viento. Bueno, en otro plano de cosas les comento que me abrí una cuenta en Wattpad. No conocía mucho sobre esta red social, pero me interesó bastante. Es una página donde se puede tanto leer historias como subir historias que uno mismo escribe. Así que bueno, voy a ir intentando subir algunas cosas de las que escribo para los que les interese leer. Por lo que estuve investigando y leyendo de otra gente, hay cosas muy buenas, pero creo que en parámetros generales lo que yo escribo es distinto a lo que escribe la gente de ahí. Pero bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? De tener variedad y que cada uno pueda ir descubriendo lo que le interesa. Así que los invito por ahí a pasar y que me comenten qué les parece la página en general y algunas de las cosas de las que escribo, si tal vez les gusta. Les dejo el link del perfil abajo en la descripción junto con el de Twitter, Lectorati y Goodreads. Muchas gracias por estar ahí escuchando y pasando el rato conmigo. Espero que les haya gustado el video, que me comenten qué les parece el libro o si lo quieren leer. Así que bueno, nos vemos la próxima. Buenos libros y hasta siempre.